¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Cuéntenos, ¿es una buena noticia la designación de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte? ¿Y por qué? Me parece que es una muy buena noticia. Me parece que vamos a ver en estos 4 años de la presidencia del ministro Saldívar una transformación en la dirección correcta, no solamente de la Suprema Corte de Justicia, sino del entero Poder Judicial de la Federación. Recordemos que el ministro Saldívar, como presidente de la Corte, preside también el Consejo de la Judicatura Federal, que es una instancia también de administración muy importante de todos los juzgados y los tribunales que forman parte del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, me parece que él tiene mucha claridad en relación a las debilidades actuales del Poder Judicial, los lugares en donde necesita ponerse atención, donde necesita realizarse alguna reforma, y me parece que tal y como lo dejó visto en el plan de trabajo que presentó, se va a encaminar a realizar esas transformaciones al interior del poder judicial. César, ¿y qué consideras que puede aportar en la Suprema Corte de Justicia y desde la Suprema Corte de Justicia? Mira, yo creo que hay que ver cuáles son las necesidades de la Corte como el principal órgano de equilibrio de poder dentro de nuestro país. Me parece que ahí tienen mucho que hacer en la forma en cómo resuelven. Una de las cosas que destacaba el ministro Saldívar en su discurso ya como presidente fue la necesidad de acercar el trabajo de la Corte hacia los ciudadanos. Finalmente, desde la Corte se resuelven los temas más emblemáticos en el país, y además se resuelven no solamente para determinados casos, para los asuntos a los que realmente en los que realmente impacta una sentencia, sino que a través de esos casos se dan directrices para que todos los demás tribunales de la Federación y todos los tribunales de toda la República Mexicana resuelvan, porque lo que no se puede hacer es resolver, digamos, cuando la Corte ya ha resuelto en un cierto sentido y existe una directriz jurisprudencial, lo que no pueden hacer los demás tribunales es no tomar en cuenta esa jurisprudencia. En ese sentido, la Corte podrá resolver dentro de determinados casos concretos, pero lo que resuelve realmente tiene un impacto nacional. Eso en lo que respecta a la Corte, pero en lo que respecta a los demás tribunales también hay mucho que hacer. Me parece que las necesidades de justicia son cada vez más apremiantes en todos lados, y lo que se necesita es también que el ciudadano sienta que el acceso a la justicia es un acceso al que se le van a remover obstáculos, porque a veces es muy difícil acceder a ciertas instancias, a ciertos tribunales, para que le resuelvan sus conflictos, sus controversias. En ese sentido, yo creo que habrá de trabajarse también para que se facilite y que todos, cuando tengan un problema, tengan confianza de que si se acercan a cualquier tribunal, en este caso de la Federación, porque es el Poder Judicial Federal, podrán ser atendidos. Bien, ¿y qué elementos deberán estar presentes para que Saldívar logre realmente grandes realizaciones para la justicia en México, que como tú bien dices, hacen mucha falta? Mira, yo creo que lo que tiene que hacer el ministro Saldívar es un trabajo de aproximación con sus demás compañeros. Recordemos que la Corte es un cuerpo colegiado en donde para realizar muchos cambios se necesita el acompañamiento también, y eso es lo más como debería hacerse desde mi punto de vista, el acompañamiento de sus 10 pares. La Corte se compone de 11 ministros, y aun cuando él, en su carácter de presidente, puede tomar muchas decisiones en muchos sentidos, muchas de ellas, por ejemplo, administrativas, lo que más conviene también es que tenga el acompañamiento de sus otros 10 ministros que conforman la Corte. En ese sentido, me parece que él tiene tablas suficientes para que con su liderazgo pueda aproximar posiciones, para que por ejemplo, una de las cuestiones en las que se podría trabajar es que los asuntos que conoce la Corte no se tarden tanto en resolverse. A veces para que en lo que llega un asunto a nuestro máximo tribunal y en lo que se emite una sentencia, pues pueden pasar muchos meses, incluso años. Ahí, con una labor también de diálogo, de ver cómo se afrontan los temas, los asuntos, se pueden realizar modificaciones, por decir nada más algún ejemplo, pero yo creo que ahí lo fundamental es el acompañamiento que tenga de sus pares, y lo mismo hacia el interior del Consejo de la Judicatura, en donde es uno de 7 integrantes,
Me parece que la forma en cómo logre transmitir su plan de trabajo y las prioridades a las que se va, las prioridades de los problemas que va a atender, me parece que Sí. en esa medida pueden tener una realización mucho más veloz, mucho más eficaz. Bien, ¿y cuál es identificar como los grandes retos del máximo tribunal de justicia del país actualmente? Mira, yo creo que uno sí es consolidar su independencia, porque el Poder Judicial, repito, es un gran contrapeso, es un gran árbitro en la disputa por el poder. Me parece que ahora, teniendo también una composición política en donde claramente Morena tiene una fuerza muy importante para aprobar leyes casi por sí solo, para aprobar reformas constitucionales con relativa facilidad, me parece que lo que necesitamos de un Poder Judicial es que todos sus órganos integrantes sean verdaderamente independientes y que no haya ninguna injerencia que les diga hay que resolver por acá, hay que resolver por allá. Pero también la independencia junto con la sensibilidad, porque si bien es cierto, hoy en día desde el Poder Ejecutivo se ha avanzado un plan de austeridad presupuestal, hay algunos elementos que también desde el Poder Judicial deben de tomarse para bajarle a algunos gastos que sí, desde la óptica que se vean, parecen excesivos. En ese sentido, me parece que los retos son consolidar su independencia, pero también teniendo la sensibilidad necesaria para que la sociedad a la que intentan servir y a la que pretenden aproximarse, justamente no los vea como una parte de una clase política inalcanzable, parte de una clase política que desea mantener sus privilegios y que no desea ajustarse el cinturón como todos los demás. César, supongo entonces que te refieres específicamente al tema de los salarios que todavía ha dado de qué hablar y no se ha resuelto. Sí, el tema de los salarios va a necesitar resolverse desde la propia Corte. Por supuesto. Ahí vale la pena sí acercarse a que el mismo artículo 94 de la Constitución sí establece directamente una previsión que dice que los sueldos que tengan los integrantes del Poder Judicial de la Federación no podrán ser disminuidos, con lo cual habría que ver cómo la Corte va a interpretar los alcances de esa disposición, pero al margen de lo estrictamente salarial, que hay un conjunto de gastos adicionales que no son estrictamente salariales, Que también tienen que recortarse, se sí. pueden recortarse, como me parece que ya se han tomado algunas decisiones en ese sentido. Bien, pues muchísimas gracias, César Astudillo, investigador de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias por el análisis. Y estamos al pendiente Saludos. de, bueno, cómo desempeña este papel el ministro presidente de la Suprema Corte próximamente. Gracias.